a todos los días y como saben en las últimas semanas abrió el debate a nivel público por la posibilidad de que se instalen en Argentina granjas, factorías de cerdos con capitales chinos. Resumidamente, alguno de los puntos digamos, más importantes de este debate fue que el 6 de junio la Cancillería de Argentina envió un mail anunciando que había tratativas para poner a producir hasta 9 millones de toneladas de carne porcina, que es 10 veces más de lo que produce el país hoy en día. Después, hace unos pocos días, el 27 de julio, Cancillería modificó ese comunicado en su página oficial y cambió que en vez de 9 millones de toneladas serían 900.000. Esto se dio, este cambio en el comunicado de Cancillería se dio sin ningún anuncio, pero después de que empezó a haber un debate público, hubo un tuitazo, se empezaron a manifestar posiciones en contra, también a favor, y el tema abrió obviamente el debate. Para charlar y tener una lectura de las distintas posiciones, estamos también en comunicación con Matías Longoni. Él es periodista especializado en agro, conductor, cronista y editor de Bichos de Campo. Matías, muy buenos días. Pato del Corro, Lucho Aguilar, te saludamos. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Matías, cuando se inició, se dio a conocimiento público este debate, escribiste un hilo de tweets defendiendo, si se quiere, estas tratativas. Si querés contarnos un poco cuál es tu posición. Sí, bueno, hace un rato que soy defensor, la verdad soy periodista, relato y trato de explicar lo que pasa en el sector agropecuario. Y los periodistas agropecuarios sabíamos del interés chino por producir a gran escala carne en la Argentina, no desde junio, cuando comenzó el debate público, sino desde diciembre, que ya hay alguna empresa que vino desde China diciendo, miren, ojo que hay interés de los chinos, y por eso fue que se armó una comisión en Cancillería para tratar esta cuestión. ¿Por qué se arma una comisión en Cancillería? Bueno, porque es un proyecto de envergadura. Más allá del error, la verdad que no la pidemos a un trabajador de prensa que hizo una gacetilla y se equivocó porque no sabe cuánto de carne de cerdo se produce, si 9 millones, si 900.000 toneladas. En los hechos, el proyecto es muy ambicioso en términos de que podría duplicar, si se concreta en todas sus fases, la producción porcina de la Argentina actualmente. Hoy la Argentina produce unas 850.000 toneladas, y todo el mundo, o sea, desde que yo tengo uso de razón como periodista agropecuario, dice que es un desperdicio esto. ¿Por qué? ¿Por qué un desperdicio? Porque todo el mundo dice que Argentina tiene condiciones objetivas de producir mucho más. No le pasa solamente con la carne de cerdo, le pasa con la leche, por ejemplo, que estamos estancados hace 20 años produciendo lo mismo, y con otro tipo de carne. Recién el pollo está despegando en los últimos 10, 15 años. Digo, pero el dilema es que Argentina tiene granos que son la base del alimento de un montón de animales, y tiene agua, y tiene tierras, y tiene buenos profesionales como para producir mucho más, y no tiene. La perplejidad en todo caso de la hora es que vienen los chinos a decirnos lo que tenemos que hacer y a ponernos la plata que no tenemos para poder hacerlo. Este es el primer análisis que hay que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, si está la posibilidad de empezar a hacer lo que tenemos tanto tiempo pendiente, yo como periodista que veo, digamos, estas falencias productivas en un país que siempre está a medio camino, digo, prestemos atención a estos proyectos porque pueden llegar a ser interesantes si están bien manejados. ¿Por qué pueden llegar a ser interesantes? Bueno, porque en principio esas granjas, ustedes dicen factoría, yo prefiero decirles megagranjas o grandes granjas porcinas, estarían ubicadas según los condicionamientos que está intentando ponerle la Cancillería china en provincias más postergadas, donde hay buena disponibilidad de maíz cerca. Y entonces estamos hablando de las provincias del norte, Chaco, Tucumán, puede ser el norte de Córdoba, puede ser Salta, donde hay regiones agrícolas que necesariamente deben producir maíz para ser un poco sustentables, para no ser solamente producción de soja, pero que cuando producen maíz no tienen dónde venderlo porque mandarlo al Puerto Rosario les sale casi la mitad de lo que vale el maíz. Entonces necesitan encarar proyectos de desarrollo local para convertir ese maíz localmente en algo. Y la mejor manera de producir
de convertir maíz en algo es producir carne. Entonces, desde ese punto de vista es atractivo el proyecto. Si Matías, las plantas finalmente se radican en zonas marginales. claro. Matías, a ver, Sí. hay un punto que evidentemente es uno de los ejes de la polémica. Vos decías, desde el 8 de diciembre fue Biogénesis Bagó una de las empresas que anunció un monto muy abultado, ¿no?, de inversiones. Sí, también exageradísimo. Había hablado de 32.000 millones. O sea, de entrada se usaron, cada vez que hablas con China cometés tenés el riesgo de cometer esos deslices. Claro, bueno, Estás pero hablando de dimensiones que para la región. fue un comunicado de la empresa, ¿no? Y abrió, después, Sí. hace también en mayo, si no me equivoco, hubo un conversatorio en la Universidad Católica Argentina, donde participó Groboco Patel y Hugo Sigman, donde ahí me parece que hay uno de los ejes del debate, porque Groboco Patel decía que tras la gripe africana y otros problemas pandémicos que había sufrido China, China quería externalizar de manera permanente su producción. Entonces, la pregunta que se abre es si es tan bueno para producir empleo, digamos, si es una industria dinámica, ¿por qué China se la está queriendo sacar de encima, por decirlo de alguna manera? Y porque no da más, porque tiene que alimentar a 1.300 millones de personas y porque hace 40, 50, 60 años la revolución cultural se impuso ser autosuficiente de alimentos a un gran costo ambiental. Pero tuvo un Eh, problema con y, más de 100 millones de cerdos que tuvieron que sacrificar, no es que... No, no, en este caso, bueno, pero como fondo de la política china, vos me decís, China no solo está produciendo cerdos, externalizar su producción de cerdos, está comprando tierras en África para sembrar en algún momento y tener cultivos. O sea, el esquema, si vos me decís por qué China sale a buscar comida en otros lados, es porque fracasó el esquema de ser autosuficiente. En algún momento no pudieron ser más autosuficientes y en buena medida, y por suerte, porque en algún momento tuvieron que empezar a darle de comer de otro modo a una población rural pobre que tenían que empezar a urbanizar o a incorporar al sistema de consumo, y este es el gran detonante de que hoy, por ejemplo, Argentina tenga exportaciones récord de carne bovina. Le estamos exportando el 80% de la carne que producimos a China. ¿Por qué? La Porque hay un gripe montón de africana y chinos eso, que... ¿no opinás que no tuvo que ver en el cambio de política? Voy al caso particular de los cerdos. Ese es el contexto. En el caso de la gripe porcina africana, que todo el mundo, que no es comparable con el coronavirus, como intentan hacer muchos, porque es un virus viejísimo, tiene más de 100 años, fue descubierto en Tanzania en 1905, por eso se llama fiebre porcina africana. Eso es cierto, lo que lo asemeja con el coronavirus es que no tiene cura, y es cierto que provocó estragos en el stock de porcinos de China. No se sabe si 100, si 200, muchos cerdos se sacrificaron en China, a veces de mal modo, como muestran algunas imágenes, a veces de buen modo, como marcan las normas internacionales, pero en todo caso hay un déficit de carne en China en este momento que equivale a 3 consumos de carne, de todas las carnes de la Argentina. O sea, China tiene que importar en 2020 18 millones de toneladas de carne. Los argentinos comemos en todas las carnes 6 millones, para darse una dimensión de la crisis. Bueno, a largo plazo, esta es la urgencia. La urgencia importan hasta poder reconstituir su stock y controlar la peste porcina, que todavía no está controlada en China. Todavía hay casos usualmente. Digamos, pero en el mediano plazo los chinos están pensando esa misma estrategia, radicarse estratégicamente en otros países que tengan las posibilidades de producir más barato el alimento. Hay una cuenta que yo no sé si es exactamente cierta, pero creo que es muy orientada, que dice que a un chino producir 1 kilo de carne de cerdo hoy, con la situación, con el acceso a alimentos importados, digamos, importando la soja, importando el maíz, con dificultad para acceder a agua y con todo, le sale $2 por kilo. En Argentina ese costo está 60 centavos de dólar. Es de una razonabilidad económica lo de los chinos impecable, digo, muy capitalista. Van a bajar el costo de producción. Bueno, esto así llegan a la Argentina como deben estar llegando a otros países. Nosotros estamos discutiendo esto, pero ya seguramente debe haber proyectos semejantes en otros países, porque las granjas argentinas no cubren toda la necesidad de China. Los chinos van a necesitar mucho más y están abriendo el juego ya no para importar alimentos desde otros países por el fracaso de su política de autoabastecimiento, sino para empezar a producir alimentos pensando en alimentar a 1.300, alimentar de mejor modo además. Después podemos discutir si está bien comer carne o no comer carne, pero en todo caso
cambiar la dieta de 800 millones de personas rurales pobres que tenían, que comían solamente arroz y algunos otros vegetales. Matías, Lucho te habla, ¿cómo andás? Ahora la OMS también, además de la gripe africana, ha planteado la aparición de nuevas gripes porcinas de potencial pandémico. Bueno, estamos viviendo de hecho una pandemia que está destruyendo no solo la salud, sino la economía de muchos países, pero no estamos minimizando el riesgo de la posibilidad de que justamente esas grandes factorías o mega granjas tengan un potencial pandémico, justamente que ese sea el motivo de que China quiera externalizar su producción. No, el motivo no es ese. Tiene un problema sanitario, pero es un problema económico. El motivo, la razón es económica, no es sanitaria, es de recursos. Es cierto que en los últimos años han aparecido varios virus. Este es uno de ellos y este lamentablemente no tiene cura, pero no es un virus chino. Es un virus que, por ejemplo, está en los jabalíes en Cerdeña y de ahí se contagió por algún modo al China y también al este europeo. Hay casos en Ucrania desde la semana pasada. Digo, le está tocando las puertas a Europa este virus, como hace un tiempo le tocó con el virus de la influenza aviar y como hace un tiempo le tocó con la fiebre aftosa, también nos tocó a nosotros. Digo, no están exentos los productores animales de tener virus. Esto es como los seres humanos tienen distintas cepas de virus de gripe, nosotros los animales se enfrentan a distintos virus y enfermedades virósicas. Digo, y yo me niego a la idea, no digo que sea mejor ni peor, pero me niego a la idea de concebir que lo grande, la factoría, es más insalubre que lo casero. En muchos casos no es así, y de hecho, si vos tenés que priorizar cuál es el principal problema, Argentina por suerte está a salvo de estos virus. Por eso además los chinos se fijan en Argentina, porque tiene una muy buena condición sanitaria, no solo con este virus, sino con otras enfermedades del cerdo. Pero ¿cuál es el principal problema que tenemos los argentinos en materia de producción porcina? La triquinosis, que es un parásito que se contagia a los humanos y puede provocarles la muerte. ¿Y por qué lo tenemos? Porque producimos cerdos en algunos lugares de muy mala manera, alimentados a basura, y con eso hacemos salamines y nos comemos los salamines. O sea, esa postal de que lo casero siempre es más sano, no siempre es tal cual. Y entonces, por supuesto que hay que ponerle recontra 1000 exigencias y tomar 1000 prevenciones respecto de estos proyectos, no solo ambientales, sino también sanitarias. Los que defienden ese tipo de producción argumentan que, digamos, que ellos son más seguros, que incluso, esto es cierto, porque yo he intentado con bichos de campo ir a cubrir y meterme en una granja de estas granjas de cerdo súper tecnificadas y de gran escala y no te dejan entrar con las cámaras porque sos vos, el humano, el factor de contagio de los cerdos. Es al revés de lo que se plantea. Entonces, ciertamente hay que tener muchos cuidados, hay que ver de dónde se trae la genética. Argentina no puede traer cerdos de China para iniciar la producción de esas granjas acá, lo va a tener que traer de Canadá, de Brasil, y después va a haber que establecer, por supuesto, hay organismos de regulación que van a tener que hacer bien su trabajo, por supuesto, porque si no después puede ser un incordio, pero no creo que haya riesgos de que importemos el virus. No. El virus puede venir de China, ¿saben cómo? Y de hecho el SENASA en el aeropuerto de Ezeiza estuvo controlando mucho esto y un montón de gente que antes de la epidemia del COVID venía a Ezeiza traía patitas de cerdo para hacerse sus platos chinos acá en el país. Y ahí estaba el virus. El problema me parece que no es, cuando se discute eso, me parece que no es la importación literal del virus, que se ha hecho incluso por cadenas, ¿no? Por las cadenas de distribución y por la economía integrada, sino la concentración, lo que sí está demostrado es que la concentración masiva de este tipo de granjas factorías o megagranjas, como decías vos, bueno, son lugares donde son criaderos, digamos, también de enfermedades más potentes, incluso por el uso de antibióticos también y una serie de elementos. Bueno, me parece que la discusión es más por ahí. Yo no quería agarrar, no es el virus chino en el sentido que es por un país, sino porque también leía en una nota en el portal del Cohete a la Luna el otro día que parecía que era un tema por China, ¿no? Si es China, no. Es más bien la forma de producción, lo que evidentemente, y eso ya se está demostrando, genera nuevos tipos de virus o de bacterias.
En este caso, bueno, ustedes van a poner a Soledad Barruti luego de que yo hable, y ella es una crítica feroz a la intensificación productiva. Lo que está en debate en la Argentina es la intensificación productiva. Claro. No solo en materia de cerdos. Hoy nos toca el capítulo cerdos, pero antes nos tocó el capítulo glifosato y soja transgénica, y antes nos tocó, bueno, un montón de capítulos. Minería a cielo abierto. Bueno, minería a cielo abierto, que en todo caso tiene que ver con la intensificación minera. Claro. Pero lo que me toca a mí, la agricultura, en todo caso lo que se está replicando aquí, todavía sin el amparo del poder político, porque por ahora el poder político, la Cancillería es favorable a la instalación de estas megagranjas. En todo caso es hasta qué punto va a intensificar y extranjerizar la Argentina su producción agropecuaria. La producción agropecuaria argentina es el sector menos extranjerizado de la economía argentina. Parece mentira, pero es así. Es el sector menos concentrado, hay miles de productores. En todo caso, a mí me preocupa de este proyecto es qué pasa con los 6.000, 8.000 pequeños y medianos productores de cerdo, cómo se integran al proyecto. Si se pueden armar cooperativas para ser parte de la gestión de estas megagranjas, si no es una amenaza que haya de golpe duplicar la producción de carne, y si esa carne se vuelca al mercado interno, ¿qué pasa con los que venden a pequeña escala? O sea, hay muchos factores que hay que discutir y está muy bien discutirlos, pero en el fondo la discusión es qué modelo, qué perfil productivo va a asumir la Argentina. Y ahí está el riesgo, y yo ahí voy a traer un par de anécdotas, de situaciones históricas para que nos ubiquemos. Tuvimos Botnia, la papelera. No tenemos papelera hoy en la Argentina, gracias a esa gesta ambientalista que algunos defienden y otros desde el sector productivo miramos con perplejidad, porque como no tenemos papelera, no tenemos agroindustrias madereras, y como no tenemos agroindustrias madereras, hace 15 años, desde aquella discusión, estamos estancados en ver qué destino le damos a nuestras maderas, que las tenemos implantadas en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones, y sin embargo no tienen destino agroindustrial acá. Hay que exportarlas sin procesar porque no tenemos industria, porque espantamos a Botnia. Lo mismo puede pasar con un montón de sectores. Entonces, me parece que lo que se está discutiendo acá es el modelo de desarrollo de la Argentina agropecuaria. Comparto, sí, y sí. es una muy linda discusión. Es uno de los debates, sí, para la Argentina que queremos, especialmente después de esta pandemia. Agradecemos un montón la comunicación, Matías. Muchas gracias por el intercambio. Seguramente, como el tema va a seguir, si tenemos el gusto, podremos volver a comunicarnos. Bueno, cómo no. Gracias. Un abrazo. Si te van a spoilear, que sea por izquierda. Que sea por izquierda. Alerta spoiler.